Como había dicho Mávila Huerta, recibimos ahora a uno de los periodistas europeos que más conoce América Latina y particularmente el Perú, porque ha residido entre nosotros más de 11 años, desde los años 80. La semana pasada, el viernes, The Economist, que es la revista en la que él trabaja, publicó a través de su unidad de investigación, que es algo relativamente separado de la revista, un informe sobre la democracia en el Perú, considerando que su calificación debía ser degradada y pasar de ser una democracia imperfecta, como lo ha recordado Mávila, a un régimen híbrido entre democracia y autoritarismo. Esto por el desempeño de nuestro Estado durante los últimos años, en realidad. Esto es algo diferente de las publicaciones de la revista, cuyos artículos sobre América Latina y sobre el Perú han sido escritos por el señor Michael Reed, que está con nosotros acá, si bien no están firmados, como es la costumbre de este semanario que existe desde hace 180 años. Michael Reed, muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. ¿Qué es lo que ha querido decir usted en su artículo sobre el Perú? ¿Qué precisiones ha querido hacer? ¿Qué matices de diferencia con otras publicaciones menos rigurosas quizá sobre el Perú en esta revista que tiene un enorme lectorado en el mundo, porque hay casi 1 millón de personas que la leen sobre texto impreso? Más de 1 millón. Más de 1 millón. Bueno, yo había visto las cifras un poquito menos de 1 millón y otros tantos que están suscritos digitalmente. ¿Qué es lo que ha querido explicarle a ese público de esta revista que se entiende que responde a los mejores niveles de calidad periodística en Europa? Bueno, yo pienso que es una situación extraordinariamente compleja en el Perú y muy peligroso, ¿no? Que es evidente que hay un hastío de la población, una rabia popular contra la clase política, ¿no? Y contra la forma en que el país ha sido gobernado en los últimos años. Creo que esa rabia se agudizó por varios motivos con la presidencia de Pedro Castillo. Hay un sector de la población que todavía lo apoya, pero yo pienso que en las protestas se mezclan varios factores, esa rabia popular y también el accionar de una serie de grupos autoritarios, ¿no? de grupos de izquierda extrema y de actores de economías ilegales. Y una lectura, y hay otras lecturas, pero una lectura es que el autogolpe del 7 de diciembre de Pedro Castillo sigue en la calle. Es un intento de forzar la salida del gobierno, del Congreso y lograr una asamblea constituyente para tomar el poder, ¿no? Ahora, dicho eso, también como dije, hay rabia, hay frustración, ha habido grandes errores del gobierno de Dina Boluarte, sobre todo no mandar una investigación inmediata a las muertes, ¿no? que hubo, porque la Fiscalía va a tomar 1 año, algo así. La población necesita saber qué pasó y por qué, y si alguien va a asumir responsabilidad. Pero en este momento hay un impasse muy, muy grave, ¿no? En que parece que no va a haber adelanto electoral, y yo pienso que esta situación no es sostenible, y eso es muy preocupante. Desde la experiencia, Michael, quería preguntarle, desde la experiencia de situaciones que pueden haberse parecido, digamos, o contemplado las características de la que estamos viviendo, ¿cuál es el riesgo mayor? ¿Cuáles son esos abismos a los que usualmente democracias en situaciones como la que se encuentra la peruana se precipitan si es que no se toman las medidas y se hacen las correcciones del caso en su momento y se ofrecen las soluciones de manera oportuna? Sí, hay parecidos con estallidos sociales en otros países, ¿no? En los últimos años en América Latina, como Chile, Colombia, Ecuador, etc. Pero yo pienso que esto es más grave por la debilidad de las instituciones peruanas y por la persistencia de medidas extremas de protesta, de bloqueos de carreteras vitales para el país, intentos de destruir instituciones del Estado, si bien han bajado un poquito en los últimos tiempos. Pero los riesgos yo pienso que son, por un lado, que
una especie de intervención militar, porque hay un vacío de poder, ¿no? Y hay un desgobierno, una falta de presencia del Estado en regiones importantes del país. Y por otro lado, el riesgo en reacción a eso, y en reacción, y ojo con lo que va a pasar en las próximas semanas, si el Congreso sigue en lo que está, ¿no? Yo pienso que hay el riesgo de un desborde de ira popular que va a una insurrección mayor, digamos. Ojalá que me equivoque, pero no veo instancias de mediación y caminos fáciles de salidas consensuadas, ¿no? Sí, por otra parte, usted ha visto que el gobierno peruano no ha tratado de transmitir una imagen diferente de lo que pasa en nuestro país en relación a lo que muchos medios extranjeros publican, sobre todo medios europeos y norteamericanos. La canciller viajó a los Estados Unidos, concedió una entrevista al New York Times, y hay muchas quejas en el Perú de que distorsiona, se simplifica la realidad del Perú, no mencionando, por ejemplo, en muchos artículos que han habido tomas de aeropuertos y tomas de carreteras, como lo ha recordado usted entre los primeros puntos que hace. ¿Qué es lo que el gobierno peruano o la sociedad peruana no está entendiendo de la manera como funciona la prensa europea? ¿Por qué hay digamos, divorcio entre lo que los peruanos quieren que se diga sobre nuestro país y lo que se dice realmente cuando uno lo ve desde distancia? Yo pienso que el primer punto ahí es la imagen. La imagen siempre depende de realidades. Y como dije, yo pienso que era un error del gobierno no mandar una investigación independiente a las muertes. También creo que ha sido un error no publicar la evidencia que el gobierno tiene sobre el involucramiento. El papel de actores extremistas y ilegales, porque el gobierno tiene información ahí y no lo está publicando. Pero dicho eso, es verdad que hay pocos periodistas extranjeros que conocen a profundidad el país y hay en los medios tal vez más sesgo ideológico por ambos lados que hubo hace 20 o 30 años. Eso es como va el mundo, digamos, ¿no? Pero yo creo que es importante que el gobierno sigue tratando de mostrar que en el Perú sí hay una democracia que está funcionando y los poderes están funcionando, ¿no? Usted se refería a la gente que todavía apoya a Pedro Castillo, y esto es verdad. Durante el gobierno de Pedro Castillo se considera que se fue organizando lo que hoy estamos viendo, incluso la propaganda o la exportación de determinada imagen. Hoy todavía hay personas cercanas a Castillo que se presentan en foros internacionales y cuentan esa verdad distorsionada. ¿Cuán grave puede ser que la Cancillería no tenga una campaña para contrarrestar ese mensaje que también se va transmitiendo desde el Perú hacia el exterior? Sí, efectivamente. Yo pienso que hay una necesidad para una diplomacia pública, digamos, de información más activa por parte del gobierno. Es evidente que este es un gobierno en alguna forma improvisado, que toma el poder en circunstancias complejas de emergencia y todavía se están organizando, digamos, ¿no? Y están obligados a vivir. Pero no queda mucho tiempo para la organización porque hay que actuar rápidamente. 9:24, como Fernando decía, continuamos conversando aquí en Ampliación de Noticias con Michael Reed, editor, periodista, un conocedor de América Latina, editor de la prestigiosa revista The Economist. Y yo le preguntaba lo grave que puede resultar la falta de reacción o de rapidez en la reacción de la Cancillería, por ejemplo, una campaña diplomática para contarle al mundo lo que está ocurriendo con todas las variables que tiene esta realidad, porque también analizábamos que esto durante el gobierno de Pedro Castillo sí se había trabajado de manera adecuada, al punto que hoy todavía hay interlocutores y hay voceros del régimen de Castillo en el exterior contando una media verdad sobre Perú. Esto
al margen de la crítica y de la imagen política, simplemente podría tener alguna repercusión, por ejemplo, en las relaciones comerciales con socios estratégicos del país, del Perú? A ver, yo pienso que en este momento hay estos 4 o 5 gobiernos en América Latina que están apoyando abiertamente a Colombia, a Pedro Castillo. Sobre todo México, Colombia, Bolivia. Yo correcto. diría esos 3. Pero por otro lado hay un grupo grande de países que yo pienso que han estado acompañando esta transición constitucional en el Perú y lo están apoyando, que incluye Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Brasil, diría. Y hasta ahora, bueno, mantienen, ellos les gustaría ver, porque sus públicos les gustaría ver una investigación y una responsabilidad política frente a las muertes, ¿no?, en las protestas. Pero entienden que el gobierno es un gobierno constitucional y que en ese sentido la democracia peruana sigue funcionando, ¿no? Y ahora lo importante es mantener a esos países alineados con el Perú, ¿no? Usted ha sido sumamente severo para calificar la intervención que tuvo el presidente chileno Gabriel Boric en el foro de CELAC. Incluso ha dicho que lo que declaró ahí es la peor tontería que ha dicho en lo que lleva como, no uso la palabra tontería, pero en fin, traducida a castellano. Una parecida. Por eso es lo que decía, la más desafortunada, me parece que dijo con su inglés pulcro y prudente británico. Pero yo quisiera que contraste la actitud de países como los que ha mencionado usted, Colombia, Bolivia, México y en menor medida Chile, con la actitud de Lula en el Brasil, que fue en su momento el gran inspirador del foro de Sao Paulo, pero que no se ha alineado con la actitud de los otros gobiernos de izquierda que hay en este momento en América del Sur. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Por qué ese matiz? ¿Qué significa Lula? Sí, en cuanto al presidente Boric, yo pienso que más que nada había sorpresa y decepción por su discurso tipo estudiantil en la CELAC, porque hasta ahí había estado bastante maduro en su enfoque sobre los problemas de derechos humanos en la región. En cuanto a Lula, yo pienso que con Lula hay también una vuelta a la diplomacia profesional en Brasil, que siempre lo tuvo en Itamaraty, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se perdió con el gobierno de Bolsonaro, que quitó a diplomáticos muy experimentados y puso ideólogos, básicamente, en la conducción de la política exterior. Con Lula, la vieja guardia de Itamaraty ha vuelto, y yo pienso que están siendo prudentes y cautelosos. Ahora, yo pienso que es una relación que es importante preservar para el Perú, ¿no? Porque Lula es un actor muy importante en la región, evidentemente, ¿no? Algunos integrantes del gobierno de Pedro Castillo que hoy están siendo investigados por el Congreso, citados al Congreso, el día de hoy hay una sesión incluso para conocer cuál fue su grado de participación en el intento de golpe de Estado, señalan que en defensa de Castillo, dicen, pero Castillo pidió diálogo, Castillo pidió la intervención de la OEA. ¿Qué tan viable puede ser la intervención o la participación de organismos internacionales multilaterales en la salida de la crisis de Perú? Yo pienso que es importante que si así fuera, que sería con el gobierno y no contra el gobierno, que con el gobierno constitucional del Perú, que podría ser de ayuda, pero para facilitar diálogo entre los peruanos, porque eso está roto en este momento, ¿no? Entonces tal vez se necesita una intervención, no una intervención, perdón, acompañamiento, una facilitación de parte de algún actor del exterior, Naciones Unidas, lo que fuera, pero hay que estar cauteloso ahí para que no sea una intervención. Lo ideal definitivamente es agotar los esfuerzos al interior, ¿no? Que el gobierno haga esos esfuerzos. Es evidente que el gobierno tiene la obligación
de defender el orden público en una democracia, porque no puedes tener democracia o derechos humanos sin orden público. Pero a la vez el orden público no es suficiente en esta situación. Se necesita una respuesta política y una estrategia política. Y no lo hay en este momento. Se supone que la respuesta política debía haber venido del Congreso y no ha venido. Entonces, ahí habría que ver qué son los próximos pasos, ¿no? Michael Reed, muchas gracias por estar acá con nosotros y por compartir con nosotros su larga experiencia en el Perú y sobre todo visto de una manera comparativa, porque usted se ocupa de todos los países de América Latina y de esto hace más de 4 décadas, de manera que ha aprendido a vernos sobre todo con los sucesivos viajes y con los 11 años que ha vivido usted en el Perú, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá, que tenga una buena estadía en el Perú y que nos podamos ver cuando vuelva usted la próxima vez. Muchas gracias a usted. Ha sido Michael Reed, editor y especialista en América Latina en el semanario británico The Economist. Vamos a hacer una pausa y regresamos.